Bueno, y siguiendo en este mismo tema, vamos a revisar además qué es lo que ha publicado María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, donde ella ha publicado la página web con las actas de votación recopiladas durante esta elección presidencial en Venezuela. Según relató, en esta página se puede comprobar la abrumadora victoria de Edmundo González sobre Maduro en las elecciones. El sitio web es resultadospresidencialesvenezuela2024.com y tras anunciarlo, colapsó temporalmente debido a la gran cantidad de personas que intentaron ingresar. Machado indicó que vienen trabajando desde las 6 de la tarde del domingo en el conteo de actas y reiteró que aunque el CNE entregara el 100% de las actas con votación a favor de Nicolás Maduro, los documentos que ellos poseen indican totalmente lo contrario, que Edmundo González es el vencedor de los comicios y por una amplia mayoría, una mayoría abrumadora. Ellos hablan de un 73% de las actas o los votos como resultado de esta elección presidencial, en donde inicialmente se da por electo, de acuerdo a las entidades venezolanas, a Nicolás Maduro, reelegido para un nuevo periodo presidencial hasta el año 2031. Vamos a ver ahora finalmente qué es lo que ocurre además con la presión que hay en el ámbito internacional, todo a fin de poder transparentar este proceso eleccionario, en donde desde Venezuela han dicho, desde el gobierno, que ha sido todo un proceso transparente, lo han destacado de esa manera, pero se insiste por parte de la oposición y de la comunidad internacional, donde son varios países quienes no dan por entendido el resultado favorable a Nicolás Maduro, por lo tanto no lo reconocen. Hasta ahora entre ellos se encuentra nuestro país, ha sido el presidente Gabriel Boric, quien espera por una total transparencia de la entrega de las actas. Y mientras se ha conocido durante esta mañana, y reiteramos también esta información, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro, pidió reconocer las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que Nicolás Maduro, a su paso, reconozca la derrota. Revisamos ahí además el tuit de María Corina Machado, quien dice, insta además a los venezolanos a través de un enlace, que es el enlace que adjunta a ella, se podrá ver cómo con tu voto y tu voluntad cambiaste la historia de Venezuela. Aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado y totalizado y que confirman nuestro extraordinario triunfo. Resultados presidenciales Venezuela 2024.com. Ese es el sitio web. Y complementando además lo que ha señalado la OEA durante esta jornada, en un comunicado indica que el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado Nicolás Maduro, lo cual a esta altura dicen sería patético si no fuera también algo trágico, que resulta imperioso que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado y en consecuencia también aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. Vamos a quedarnos ahí pendientes, atentos a qué otras reacciones hay durante esta mañana, particularmente a esta declaración que ha hecho pública la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde plantean además que de no hacerlo, de no reconocer esta derrota, en el caso de Nicolás Maduro, sería necesaria la realización, dice, de nuevas elecciones, con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y de la OEA, según lo que señala este mismo comunicado, en donde han pedido la creación de un nuevo CNE para reducir las irregularidades institucionales que, en su opinión, plegaron al proceso electoral que culminó con las elecciones del pasado domingo, cuyo resultado ha sido puesto en duda por varios países ante la falta de detalles sobre el escrutinio. Bien, 10 de la mañana con 59 minutos. Bien, vamos a revisar ahora noticias internacionales para ver qué es lo que está ocurriendo en Venezuela particularmente, donde todavía se mantienen una serie de manifestaciones y protestas, donde no hay un reconocimiento total del resultado de las elecciones presidenciales que han dado inicialmente como ganador
a Nicolás Maduro, que ha conseguido su reelección hasta el año 2031. Todo esto ante un escenario en donde varios países y gobernantes latinoamericanos no reconocen el desarrollo o el buen desarrollo de estas elecciones. De hecho, en información de este momento, en este sentido, la OEA ha pedido a Nicolás Maduro que acepte su derrota y está acusando además una manipulación aberrante en los comicios, haciendo eco además a lo que ha planteado la coalición de oposición, en donde ellos han señalado a través de María Corina Machado que han obtenido un 70% de los votos, o que se habría impuesto el candidato opositor por un 70% de los votos. Y ahora hay un comunicado que se ha conocido por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, donde ha pedido reconocer las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que Nicolás Maduro deje paso al retorno a la democracia. A su vez indican que el resultado quedó a disposición de la manipulación más aberrante. La Secretaría General indicó que el Consejo Nacional Electoral aún no ha podido presentar las actas por las que había ganado, lo cual a esta altura sería risible y patético si no fuera trágico. En oposición de Almagro, quien habla es Luis Almagro, resulta imperioso que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado y en consecuencia aceptar la derrota electoral y abrir de esta manera el camino al retorno a la democracia en Venezuela. Se ha publicado este comunicado, lo ha hecho Luis Almagro, el secretario general de la OEA, donde se publica este comunicado de la oficina de la OEA sobre el proceso electoral en Venezuela, con un informe allí de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Esto ha sido publicado durante esta mañana nada más. Recordemos que el CNE de Venezuela proclamó la victoria de Maduro con un 51,2% de los votos frente a un 44,2% del opositor Edmundo González, con un 80% escrutado y sin desagregar tampoco los resultados. Mientras tanto, la oposición asegura tener en su poder las actas emitidas en el proceso electoral y han habilitado además un buscador para poder mostrarlo así a la ciudadanía. Y Machado aseguró que la oposición mayoritaria logró el 73% de las actas emitidas en las elecciones presidenciales que darían, dado su perspectiva, la victoria a Edmundo González con una diferencia apabullante. Y esto es contrario a lo que ha planteado el Consejo Nacional Electoral. Y esto ha dado pie, lo estamos revisando además allí, a una serie de manifestaciones. Hay protestas en Venezuela a propósito de esta misma situación, donde miles de venezolanos han salido a las calles en todo el país para protestar en contra de la reelección del presidente Maduro, luego que fuera proclamado ganador de las elecciones, un resultado que ha sido desconocido por la oposición, también por varios países. Hay otros países que están esperando una total transparencia en las actas y varios de los protestantes son principalmente de barrios de bajos ingresos, conocidos como bastiones también chavistas y progubernamentales, lo que da cuenta del gran descontento y hastío que hay con el Poder Ejecutivo. Los manifestantes se han congregado en ciudades y pueblos de toda Venezuela, incluso cerca del Palacio Presidencial en Caracas y frente a algunas oficinas de la ciudad electoral, de la autoridad electoral, bendigo. Y al menos 2 personas, esta cifra ha aumentado, ahora 4 personas lamentablemente, han muerto en medio de protestas. Todo esto, durante estos últimos días nada más, se reportaba de 2 personas inicialmente fallecidas en el estado de Táchira y otra en Maracay. Y se subían otras 2 personas lamentablemente fallecidas. Y la mayoría de los protestantes están acusando fraude en la elección y piden que las actas de votación sean entregadas para transparentar este proceso electoral. Y en paralelo a esto, Maduro además ordenó el retiro de su personal diplomático en 7 países de la región, incluido Chile. Por lo tanto, un panorama bien complejo el que se está viviendo allí en Venezuela, donde estamos revisando además que se han estado derribando algunas estatuas, al menos 10 estatuas del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, han sido derribadas allí por los manifestantes en medio de diferentes protestas. Han tumbado y quemado carteles con el rostro de Nicolás Maduro
entre otros símbolos propios del chavismo. Y los manifestantes han hecho estos destrozos al grito de "y va a caer", en alusión al gobierno y a la ideología chavista instaurada en ese país desde hace ya 25 años, desde 1999. Vamos a seguir desarrollando este tema con todas las repercusiones que hay con relación a las actas electorales, a lo que va planteando la oposición, a lo que hemos conocido además con la OEA, que ha entregado esta declaración muy temprano esta mañana, en donde llaman a Maduro a aceptar su derrota y están acusando una manipulación aberrante en los comicios. Y a propósito de este tema, vamos a revisar a continuación una entrevista que realizó esta mañana Karina Álvarez en el noticiario matinal, donde ha conversado con el analista político internacional Guillermo Holzman para justamente abordar allí qué es lo que ocurre con las repercusiones tras estas elecciones presidenciales en Venezuela.